Señor, apoyándonos unos a otros, Señor, a través de la oración, a través de una palabra de aliento, Señor. Te damos gracias, Señor, por las personas que tenemos el gusto de conocer personalmente y las que todavía, Señor, se conectan, pero no tenemos el gusto de conocerles, Señor, en persona, pero a través de esta plataforma podemos, Señor, acercarnos, podemos compartir, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por los hermanos conectados, Señor. Te damos gracias por los que también aún no se han conectado, Señor, y te pedimos que les permitas conectarse. Y si no van a poder conectarse, que tu bendición, que tu gracia, que tu amor llegue, Señor, a cada uno de ellos. Te agradecemos, Padre Santo, porque vemos tu mano poderosa, Señor, actuando en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todos tus cuidados, por toda tu misericordia, por toda tu gracia, Señor, porque realmente estamos donde estamos, gracias a ti, Señor, y no por nuestros méritos, Padre. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad de poder compartir juntos, de ser iglesia, Señor, y poder relacionarnos. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos las diferentes peticiones y te pido, Señor, que nos des realmente la entereza y la valentía, Señor, de poder aceptar cada una de las respuestas que tú vas a dar a cada petición, Señor. Gracias por las peticiones, Señor, que se han presentado. Gracias por las que has contestado, Señor. Y de antemano, gracias por la respuesta que vas a dar, Señor, a las peticiones que tenemos, Padre Santo. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Freddy, bienvenido. Nancy, bienvenida. Amén, amén, hermanos. Bendiciones a todos y a todas. Amén, amén. Dios te bendiga. Qué bueno, qué bueno. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, hermano Namán. Bueno, ya estamos transmitiendo por Facebook Live. Entonces, a las personas que nos ven o nos verán por medio de Facebook Live, que Dios me las bendiga. Yo ocupo una tercera pantalla para poder monitorear la parte de Facebook Live. Este, ya tengo una pantalla para la presentación y una pantalla para verlos a ustedes, pero la otra parte no la puedo ver todavía. Sin embargo, bueno, gracias por las respuestas que tenemos a través de estas plataformas. Hoy va a ser algo diferente, el estudio. Vamos a leer la historia del progreso del peregrino, la parte que queremos estudiar hoy. Luego vamos a ver una historia en la Biblia en donde un siervo de Dios muere asesinado por su fe, ¿verdad? Hay varios ejemplos en la Biblia. Vamos a ver uno de esos. Y al final vamos a reflexionar por medio de unas preguntas que hay ahí. Entonces, y esa parte de reflexionar es para que juntos demos la lección. Es decir, que ustedes abran su micrófono en ese momento y se expresen como hijos de Dios, sin temor. Aquí no hay que ser teólogo, no hay que saber mucho, simplemente hay que entender nuestro caminar como cristianos cada día, ¿verdad? Eh, lo que vivimos cada día. Por ejemplo, les pregunto, y pueden participar. ¿Alguna vez le han rechazado por su fe en Cristo? Sí, claro. Sí, ¿Ok? ¿Y se han burlado de usted porque ha manifestado ser cristiano? sí, señor. Muchas Sí, veces. Ujú. ¿Y le han negado un trabajo porque se dieron cuenta que usted es cristiano? Mm. Sí, correcto. Bueno, por otra parte, ¿le han dado un trabajo porque se dieron cuenta de que usted es cristiano? sí, Entonces la balanza, o sea, anda para los dos lados, ¿verdad? Ujú. ¿Ok? ¿Ha encontrado oposición
por sus convicciones, inclusive dentro de lo que es la comunidad cristiana? Sí, claro que sí. Ujú, Así es, correcto. Interesante, ¿verdad? ujú. Bueno, hoy vamos a hablar de el progreso del peregrino fiel cuando hay persecución. Y ya voy a compartir con ustedes pantalla. Permítanme un momento. Muy bien. ¿Qué están viendo ahí? Ah, bueno, ya que puedo ver lo que está viendo Gisela. Mateo Entonces, 5:8. El proceso del peregrino. el Mateo progreso 5:8. del peregrino. Fiel cuando hay persecución. Y dice Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, coma, Entiendo. mintiendo. Y probablemente las dos palabras más importantes o más fuertes, para decirlo de mejor manera, de este versículo sean la primera y la última. Bienaventurados y mintiendo. Adelante, Freddy, tiene su manita levantada. Sí, hermano, bueno, gracias por la oportunidad y bendiciones a los hermanos y a las hermanas. Sobre este texto, eh, ok, mi pregunta es la siguiente. ¿Es necesario que este texto se aplique a través de los siglos? Porque ha pasado a través de todos los siglos, desde nuestro Señor Jesucristo, que pues seamos vituperados y perseguidos. ¿Es necesario y cuál es el fin de esta necesidad de ser vituperados, perseguidos? He estudiado un poquito a fondo sobre la Iglesia Católica que muchas veces mandó a la hoguera a muchas mujeres y las condenaba en papel, puño y letra por herejes, por brujas, cuando definitivamente lo que hacían era solo creer en Dios, creer en el Evangelio y en la nueva traducción alemana de Martín Lutero y de los demás que vinieron después de él. Entonces, mi pregunta es la siguiente, como para desarrollarlo un poco más al núcleo. ¿Es necesario, mm, os daré vida después de 2 días, 2000 años, siendo vituperados y siendo perseguidos? Esa es mi pregunta. Bueno, muy buena pregunta, Freddy, y sí va con el tema. Yo no le puedo decir si es necesario o si no es necesario. Lo que le puedo decir es que sucede. Sucedió en tiempos de los primeros cristianos, es decir, en el siglo primero, donde eran asaeteados, donde eran ahorcados, donde eran decapitados, donde eran crucificados, donde eran quemados por causa de su fe. Sucedió en el oscurantismo, la época, la Edad Media, ¿verdad? Sucedió durante la Inquisición española, sucede hoy. Bueno, sí, sucede hoy. En Costa Rica no lo vemos tanto. Aquí se ve a nivel de bullying, de burlas, de desprecio, pero hay lugares en esta tierra en donde el castigo por ser cristiano es la muerte. Así que sigue sucediendo. Y Jesucristo lo sabía. De hecho, este pasaje se da en el contexto del Sermón del Monte. Le está hablando a judíos y les está diciendo, cuando ustedes me sigan a mí, siéntanse dichosos porque los van a perseguir. El asunto es, ¿por qué deben sentirse dichosos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mire, Freddy, si usted y yo somos cristianos,
y nuestros actos, nuestras vidas, no reflejan a Cristo, entonces nadie nos va a reflejar, nadie nos va a rechazar, nadie se va a burlar de nosotros, nadie nos va a perseguir. Si fuera un delito ser cristiano, seríamos inocentes. Pero si reflejamos a Cristo en nuestra vida, seríamos culpables. Ojalá que ese extremo de persecución nunca llegue a Costa Rica. Pero si llega, ojalá que los que nos llamamos hijos de Dios no tengamos excusa. Seamos hallados culpables y no haya forma de evitarlo, porque estaremos traicionando a Cristo. Era necesario que el Cristo padeciera. ¿Por qué era necesario que Cristo padeciera? Porque sin su padecimiento no hubiera habido salvación para nosotros. Entonces, volviendo a su pregunta, ¿podría ser necesario que nosotros padezcamos? Porque si Él tuvo que padecer, nosotros que somos sus esclavos, sus siervos, ¿por qué podemos esperar mejor suerte que Él? Esos padecimientos, esos sufrimientos ponen a prueba nuestra fe. Estas burlas, esos desprecios, dicen quiénes somos. Y esos hermanos que hoy, no estoy hablando de los tiempos de Cristo, de los tiempos romanos, estoy hablando de hoy, 24 de julio de 2024. Hay hermanos que están arriesgando su vida y posiblemente muriendo en este momento por el simple hecho de ser cristianos. Y no niegan su fe porque están dando testimonio de su fe. Y posiblemente sus verdugos sea el único testimonio que reciban. Ver a esos hombres morir por causa de su fe. Y recuerde que para Dios, dice la Biblia, estimada es al Señor la muerte de sus santos. Pero si hay un propósito para su gloria en la muerte de uno de nosotros, entonces gloria a Dios. Como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y como dicen Romanos, somos contados como ovejas de matadero, perseguidos, con hambre, con desnudez, con frío. Pero ¿qué dice Romanos 8:37? Antes en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Esas cosas de persecución, de burla, de desprecio, de muerte. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El sufrimiento, para decirlo de alguna manera, acelera nuestra madurez en Cristo. Si dejamos eso en las manos de Dios y confiamos en que su voluntad es agradable y perfecta, aunque no la entendamos. Vamos a ver la Hermano, historia, Señor. hay un versículo muy apropiado para responder al hermano que hizo la pregunta, Ujú. que está en 2 Timoteo 3:12, si me permite leerlo. Por favor. 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, todos los que Usted, queramos dar testimonio de Cristo, de alguna forma vamos a padecer persecución. amén. Eric, 2 Timoteo 3:12. ¿Sí, Amán? vamos a ver, esta cita es San Juan 16:33. Ujú. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el Ujú. mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien. Y recuerden que el entorno en el que se escribieron esos pasajes, tanto el de Timoteo como el de Romanos, como el de Juan, es un entorno en el cual el cristianismo era proscrito. Es decir,
eran perseguidos por el simple hecho de ser cristianos, eran perseguidos por los romanos y eran perseguidos por los propios judíos, principalmente por los judíos. Bien, vamos a continuar con nuestra historia de hoy. Dijimos que íbamos a leer la historia. Recordemos que Cristiano, ¿verdad? Se encontró con Fiel y comenzaron a caminar juntos. Ahora, el camino a la ciudad celestial pasa por el pueblo de Vanidad y su feria. La feria de la vanidad. Cuando entraron los peregrinos hubo un alboroto, pues su ropa y su lenguaje eran extraños. Uno, en tono de burla, les dijo: ¿qué comprarán ustedes? Ellos mirándole seriamente dijeron: compramos la verdad. Es decir, el cristiano no puede andar con vanidades, con sensualidades, con cosas que no glorifican a Dios. Estamos en un mundo en donde la moda, a veces uno se asusta, ¿verdad? Uno no sabe si están terminando de vestirse o comenzando a desvestirse, ¿verdad? Pero, ¿será que nosotros debemos ajustarnos a esas modas? ¿O mantener nuestra postura como cristianos? Vestirnos adecuadamente, de manera que sea ropa decorosa. Es decir, que no incite a la sensualidad. Y vale tanto para hombres como para mujeres. Con esto, algunos les hacían burla, otros les insultaron. Hubo también quien iniciara a la gente, bueno, que incitara a la gente a apalearlos. Hubo un gran tumulto. Recuerdo que me cuentan que aquí en Cartago, mucho tiempo atrás, ser cristiano era peligroso. Es decir, hay una iglesia a la cual simplemente le cerraron las puertas y perdieron todo lo que había dentro porque no lo volvieron a dejar entrar. Cosas de ese tipo, ¿verdad? Esa iglesia todavía existe. Los peregrinos fueron prendidos y examinados por los amigos del hombre principal del pueblo. Les dijeron que iban a la Nueva Jerusalén. ¿Cuándo van ustedes? Vamos para la Nueva Jerusalén. Pero los arrestaron por ese hecho. Hoy día hay lugares en los que ser cristiano es un delito. Y el cristiano, si lo detectan, va a ser arrestado. Si lo denuncian, va a ser arrestado. Hay países donde usted no puede entrar con una Biblia. Al oír esto, sus examinadores los azotaron y llenándolos de lodo, los encerraron en una jaula para servir de espectáculo a todos los concurrentes de la feria. Recuerden que Pablo dice que de alguna manera que los veían a ellos como si fueran en un circo, ¿verdad? Un espectáculo para el mundo, pero un espectáculo grotesco, de sufrimiento, de muerte. Luego esos pobres hombres, cristiano y fiel, volvieron a ser examinados, los cargaron de cadenas y los hicieron pasar por toda la feria. La humildad y la paciencia de los peregrinos hizo que varios vecinos de la feria fueron convertidos a su favor. Hermanos, cuando tenemos la actitud correcta ante las acciones incorrectas del mundo acerca de nuestra fe, estamos dando buen testimonio de Cristo y algunos pueden ser convertidos por causa de nuestro buen comportamiento. Esto exasperó a los otros y los encerraron de nuevo en la jaula hasta recibir nuevas órdenes y les metieron los pies en el cepo, les pusieron cadenas en los pies. Fueron acusados de ser enemigos del comercio, de la feria de la vanidad. El juez era el Señor o de a lo bueno. Fiel en su defensa dijo que era hombre de paz y solamente se oponía a lo que iba en contra de su Señor. Yo desafío a Belcebú, a su rey y a todos sus ángeles. Tendremos la valentía cuando nos enfrentemos a alguien de con humildad, con respeto, de buena manera decir: yo soy un hijo de Dios y no voy a participar de eso. Yo soy un hijo de Dios y no acepto sobornos. Yo soy un hijo de Dios y no voy a ayudarle a usted a robar en ningún sentido. ¿Tendremos esa valentía?
3 testigos hablaron en contra de Fiel. Envidia, dijo: yo le he oído decir que el cristianismo y las costumbres de nuestra población de vanidad son diametralmente opuestas y que no pueden ser reconciliadas. ¿Sabe cómo nos llaman a nosotros cuando nos oponemos al homosexualismo, al matrimonio igualitario, a la ideología de género? Nos llaman retrógrados, nos llaman homofóbicos. Para decir un par de cosas nada más. Superstición dijo: es un hombre muy pernicioso. Busca favor, añadió. Busca favor es otro personaje, ¿verdad? Esos que andan buscando que les pasen, platica por debajo para ver si gestionan algo. Busca favor, añadió: ha vituperado a nuestro príncipe Belcebú y ha dicho que usted, mi señor, es un villano impío. A nadie le gusta que lo confronten. A nadie le gusta que le digan la verdad en la cara. A nadie le gusta que la vida de otro le acuse. Pero nuestra vida debe acusar las malas obras no solo de los impíos, sino de cualquier otro creyente que se haya alejado de la vida cristiana. Nuestra vida debe acusar sus malas acciones antes que nuestras palabras. El juez le gritó a Fiel: malvado, hereje, traidor, le dijo. Luego despidió al jurado para que llegaran a un veredicto. Fiel estaba siendo juzgado por ser un hijo de Dios. Los señores: ceguedad, injusticia, malicia, libertinaje, caprichudo, soberbio, enemistad, mentira, crueldad, odio a la luz e implacable, volvieron con un veredicto de culpable. Un miserable, un bribón, dijeron. La horca no es suficiente para él. Y así Fiel fue condenado a la muerte más cruel que se pudiera inventar. Primero lo azotaron, luego lo bofetearon, después de eso lo apedrearon. Luego lo picotearon con sus espadas. Finalmente lo redujeron a cenizas en una hoguera. Tal fue el fin de Fiel. Y saben, mis hermanos, esto es una fábula basada en historias bíblicas. Pero hoy día hay cristianos que han muerto decapitados por su fe. Hay cristianos que han sido incinerados, calcinados por su fe. Han sido ahorcados o han sido fusilados por su fe. Ahora, detrás de la multitud había un carro esperando a Fiel, quien fue llevado por las nubes camino derecho a la puerta celestial. Si somos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, ese es el fin que nos espera. Después de la muerte, estar en la presencia de Dios. Y si Jesucristo viene antes de que muramos, ser arrebatados al cielo con Él. Fiel cuando hay persecución. En Hechos 6, 8 al 15 y en el capítulo 7 de Hechos, se nos revela la historia de un hombre llamado Esteban. ¿Quién era Esteban? ¿Quién era Esteban? Bueno, acuérdense que ustedes pueden abrir sus Biblias y tener el pasaje ahí completo, de Hechos 6, 8 en adelante y todo el capítulo 7. Yo les voy a contar la historia. ¿Quién era Esteban? Bueno, recuerdan ustedes que cuando los apóstoles estaban trabajando en la obra del Señor, eh, algunos creyentes, había creyentes griegos y judíos, se quejaron de que las viudas eran descuidadas, de que los pobres no eran bien atendidos. Y entonces los apóstoles dijeron: bueno, no podemos hacerlo todo. Necesitamos
que ustedes nombren 7 varones llenos del Espíritu Santo para que se hagan cargo de esas labores. Y nosotros nos dediquemos a la enseñanza de la palabra de Dios. Ese es el contexto de lo que sucedió. ¿De acuerdo? El versículo que vimos, bienaventurados sois cuando hablen mal de vosotros, diciendo toda clase de barbaridades contra vosotros, mintiendo. Ese contexto, como dijimos, está en el Sermón del Monte. En ese capítulo Jesús explica que las personas son bienaventuradas, es decir, dichosas cuando son pobres de espíritu, cuando lloran, cuando son perseguidas. Y en Mateo 5, 11 al 12 dice Jesús que sus seguidores serán perseguidos y vituperados por su causa, pero que eso será una bendición y que su recompensa será grande en los cielos. Jesús quiere decir de una manera que de alguna manera podemos saber si alguien es un verdadero hijo de Dios porque está dispuesto a soportar ser tratado injustamente y perseguido por su fidelidad. Un ejemplo de eso fue Esteban. Esteban fue uno de esos 7 que fueron escogidos. Entonces, ¿quién era Esteban? Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ese era Esteban. Junto con él, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, ¿qué caracterizaba a Esteban? Que era un hombre lleno de gracia y de poder y que estaba sirviendo a la comunidad. Pero esto generó la envidia de algunos. Dice el verso 9, que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entendamos, Esteban les contestaba con la palabra de Dios. Él no decía yo pienso que, yo creo que, sino escrito está. La palabra de Dios dice así. ¿Qué hicieron en su contra? Versos 11 al 14. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Recuerden el pedestal que le tenían los judíos a Moisés, ¿verdad? Y solimentaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, lo arrestaron. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué ven en nosotros los demás? ¿Qué reflejaba Esteban? Reflejaba el amor de Dios.
Por eso ellos vieron en él el rostro como el rostro de un ángel. Alguien que brilla con la luz de Cristo. ¿Qué hizo Esteban cuando lo arrestaron? Bueno, eso se lee en los versículos, en todo el capítulo 7, versículos 1 al 51. El sumo sacerdote le dijo a Esteban, es verdad que estás diciendo mentiras y blasfemias. Y él les dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a vuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y comenzó a contarles Esteban toda la historia del pueblo judío, ¿verdad? Les contó cuando fueron a Egipto y fueron esclavos y cómo Dios los liberó de ahí. Les contó de los pactos que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Les contó también del maltrato que sufrieron en Egipto. Les contó de Moisés y cómo fue liberado de la muerte y criado en la casa de Faraón. Y les habló todas estas cosas, como que alguien se siente con nosotros y nos diga, ustedes vienen de aquí, pasaron por aquí y ahora están aquí. Y entonces también les habló de cómo se apartaron ellos de Dios. En el verso 41 él les recuerda que al pie del monte, mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, ellos hicieron un becerro, verso 41, y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron, y que Dios se apartó y los entregó a que rindiese el culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso no ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que vos hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Les recordó cómo ellos abandonaron a Dios y les recordó cómo ellos fueron castigados por Dios. Entonces ya la cosa no empezó a gustarles, ¿verdad? Les habló de la llegada del rey David, de Salomón, y en el versículo 51 les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Wow, les habló feo, ¿verdad? Evitan a ellos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que os anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Les dijo asesinos, ustedes mataron al Cristo. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se pusieron muy felices. No, se enfurecían en sus corazones y crujían dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Eso fue lo que Dios le mostró. Versos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, verso 57, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad la apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cómo le mostró Dios a Esteban su amor? Lo dejó ver su gloria, su trono.
¿Cómo murió Esteban? Murió apedreado. Esteban pudo haberle pedido a Dios que lo protegiera de sus asesinos. Probablemente sí. Pero ¿cómo oró Esteban por sus asesinos? Verso 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, mis hermanos, ¿qué nos enseña Esteban con su vida y con su muerte? Y aquí es donde les pido que abran sus micrófonos y participen. Yo ahí puse algunas cosas, algunas conclusiones. ¿Qué nos enseña Esteban con su vida y con su muerte? Que quien sirve a Dios debe ser dirigido por el Espíritu Santo. A veces creemos que porque no sabemos 500 versículos de memoria o porque hemos estudiado en un seminario podemos servir a Dios. Esas cosas son buenas, pero si no somos dirigidos por el Espíritu de Dios, nada podemos hacer. Que el servicio de Dios se manifieste en el servicio a los demás, no en la exaltación de nuestro ego. Que nuestra fidelidad a Dios puede molestar a otros. Fue la fidelidad de Esteban la que molestó a quienes finalmente lo mataron. Pero también la vida de Esteban me enseña y su muerte me enseña que las manifestaciones en nuestra contra no deben indisponernos en contra de aquellos que se nos oponen. Es casi imposible que comencemos un servicio al Señor y que aún dentro de la misma iglesia alguien no se nos oponga. Es casi imposible. Alguien se va a oponer porque no está de acuerdo con lo que decimos o con la forma en que hacemos las cosas. Pero ¿sabe una cosa? Lejos de enojarnos con esa persona, analicemos qué es lo que le molesta. Tal vez de verdad, porque recuerde que no somos perfectos. Somos perfectibles, pero no perfectos. Entonces, tal vez de verdad haya algo que debamos cambiar. Y esa persona, aunque no de la mejor manera, lo expresa. Y entonces, valdrá la pena. Y no estoy preguntando, estoy diciendo, valdrá la pena que nos analicemos nosotros en lugar de juzgar al otro y veamos a ver si hay algo en lo cual podamos cambiar nosotros para buen testimonio hacia ese otro. Si el Espíritu de Dios controla nuestra vida, Él nos respaldará en todo lo que hagamos. Cuando el Espíritu de Dios respalda la vida de sus siervos, el Señor respalda todo lo que ellos hacen. Y eso no significa que un siervo de Dios no se pueda equivocar. Si tuviéramos que dar nuestra vida por causa de Cristo, sabemos que nuestro Dios estará ahí con nosotros, como estuvo con Esteban. Y en el momento donde él iba a morir, donde lo apedreaban, levantó su vista al cielo y vio la gloria de Dios. Y entonces no tuvo miedo, pero tampoco tuvo enojo, sino que dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Un pecado gravísimo. Se convirtieron en asesinos. Pero Esteban clamó y apeló a la gracia y a la misericordia de Dios. A veces nosotros decimos, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? ¿Verdad? Señor, ilumínalo o elimínalo. Y gozamos con eso. A veces nos reímos como chiste. Pero ya hablando en serio, ¿por qué no simplemente oramos? Señor, dame sabiduría para actuar de manera que esa persona reciba un buen testimonio de mí. Señor, dame sabiduría para que esa persona, al hablar conmigo, sienta que eres tú quien le habla. Señor, dale sabiduría a esa persona para que entienda que los dos queremos servir al Señor. Debemos orar por aquellos que están
en nuestra contra, en la comunidad, en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra los mismos demonios, contra Satanás y sus ángeles, no contra el vecino, no contra el hermano que dice que le caemos mal o que decimos que nos cae mal. No tiene nadie por qué caernos mal. Si somos verdaderos hijos de Dios, debemos amar a todos, como Dios nos ama a nosotros. Eso es lo que a mí me enseña Esteban con su vida y su muerte. Ahora lo dejo de su lado. Abra su micrófono y participe libremente. Qué le enseña a usted la vida y la muerte de Esteban? Era un hombre de servicio. Era un hombre de servicio. Bien, ¿alguien más? Su Era entrega. era fiel a los principios que se le enseñó y en la palabra. Era fiel a los principios que aprendió y a la palabra. Muy bien, ¿quién más? La entrega que él tuvo hacia el Señor Jesucristo. Era un hombre entregado a Dios. Muy bien. ¿Pero qué le enseña a usted? A dar todo a Cristo, no tener ninguna excusa ni condicionar nada. Una entrega total. A servir sin condiciones, a entregarnos totalmente al Señor. Muy bien, ¿algún otro hermano? A mí me enseña, hermano, el crecimiento que él tuvo, crecimiento en la fe, porque primeramente fue nombrado para servir las mesas. Y después la palabra dice que después hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Ajá, O sea que él iba ascendiendo en crecimiento espiritual, a tal punto que dio su vida por Cristo. muy bien. Era un cristiano poderoso. Sus obras no pasaban desapercibidas, pero él le entregaba la gloria y la honra a Dios. Muy bien. A mí me llama muchísimo la atención el hecho que dice que era muy sabio, y la sabiduría con la que hablaba. Ujú. Eso me hace pensar que era una persona que realmente se preocupaba por estudiar las escrituras, definitivamente. Muy bien, era un hombre que conocía la forma en que él expuso la historia de Israel, ¿verdad? En unos cuantos párrafos, le resumió, no sé, 3 o 4 mil años de historia. Fue impresionante, ¿verdad? Al punto de que no soportaron escuchar la verdad. Y tuvieron que matarle para poder callarlo. ¿Uno más? También, hermano, algo muy importante que veo yo, bueno, es que este pasaje da muchas enseñanzas Ajá. para mi concepto, pero también la semejanza de él a Cristo, ¿verdad? Porque termina su vida diciendo, no le tomes en cuenta este pecado, que Amén. fue lo que hizo nuestro Señor en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Muy bien. Entonces, una semejanza a Cristo muy, muy apreciable. Y quizás eso sea lo más grande, que es Su amor a sus enemigos. cuánto, también, pero cuánto me parezco hoy a Jesús. Ujú. Algo muy importante, hermanos, en todo esto, el premio que Esteban recibió, permitiendo o viendo la gloria del Señor sentado al lado de su Padre, o sea, en el trono, algo y delante de los judíos que los echaban, ¿verdad? Hablaba de lo que estaba viendo él en ese momento, algo más allá de todo lo que les estaba enseñando, de ver la gloria de Dios, ¿verdad? Creo que eso más bien les molestó más duro que todo lo demás también, ¿verdad? Y él, en lo personal, estaba viendo la gloria de nuestro Señor Jesucristo al lado de su Padre.
Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, espero que esta historia la meditemos una y otra vez. Aquí hay verdades importantes, pero ojalá que todo esto redunde en que nosotros seamos todavía más parecidos a Cristo, que seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Como dice el pasaje por ahí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que el Señor me lo bendiga. ¿Y qué pasó con Cristiano? Recuerden que los arrestaron a los dos. Bueno, Cristiano fue devuelto a la cárcel, pero se escapó y siguió su camino y al andar cantaba, canta fiel, canta y que tu nombre viva para siempre, pues aunque te mataron, aún sigues viviendo. Recuerde que nosotros, para nosotros la muerte es solo un paso, es el paso a la eternidad con Cristo. Para el que no tiene a Cristo, la muerte también es solo un paso, es un paso al castigo eterno. Yo sé que los que estamos aquí en el Zoom somos de casa, somos hijos de Dios, pero posiblemente este mensaje llegue a través de sus redes sociales o a través de las mías o las de la iglesia a una persona que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal. Ojalá que esa persona pueda arrepentirse, es decir, reconocer delante de Dios que es pecador, que su pecado ofende a un Dios que es santo y que la única forma de alcanzar la salvación y evitar la condenación eterna es pedirle a Dios perdón por su pecado de corazón, arrepentirse y dejar que el Espíritu Santo more en él y comience a transformar su vida como muestra de una conversión. Que esa persona nazca de nuevo en Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Ya estamos dejando de compartir. Voy a terminar acá la transmisión en, en Facebook y también vamos a terminar acá la grabación. Permítanme un momento, por favor. Que el Señor les bendiga.